Otro político que muerde el polvo y se suma a la cada vez más larga lista de gobiernos derrotados por querer ir en contra de Rusia. Los gobiernos europeos siguen cayendo por ir en contra de Rusia. Ahora el turno es para la socialdemócrata de Finlandia, Sanna Marin, que acaba de perder las elecciones de su país. Esta, ahora exministra, ha desempeñado muchos roles políticos, incluso se le ha llamado a ser una joven promesa de la política. Sanna Marin, desde su cargo como ministra en Finlandia, empezó a promocionar la rusofobia dentro de su país. También fue la que impulsó y llevó a Finlandia, a un país históricamente neutral, a puertas de su ingreso en la OTAN, a unas sabiendas lo que podría conllevar el abandono de ser neutral y posicionarse directamente en contra de un país vecino y fronterizo con el tuyo, pero no estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando que ese país vecino es Rusia. Esta ministra lo que ha conseguido con todo esto es poner a Rusia en contra de su país y que rompieran los tratados que les unía a ambas naciones. Como consecuencia de esta rotura, una de las medidas ejercidas por Rusia ha sido el corte de suministro de gas, y eso ha provocado que Finlandia esté a un solo paso de la recesión económica. La inflación ya se ha disparado, el coste de vida para los finlandeses es peor ahora ya que han sufrido un incremento de coste de vida. Esta señora ha intentado de ser reelecta, pero los finlandeses no le han dado la oportunidad. Ya le han dicho que basta de tantos problemas y conflictos contra Rusia, porque estos conflictos se están volviendo como un boomerang y le están impactando a ellos directamente. Por culpa de esta política, Finlandia ha dejado de ser un país neutral y está a las puertas de ser ingresado a la OTAN. Ha enviado armas a Ucrania y, como si fuera poco, siguiendo los pasos del país que los gobierna, y me refiero con ellos a los Estados Unidos, han comenzado a construir una valla de más de 1000 kilómetros de distancia que separará parte de la frontera que tienen con el territorio de Rusia. Ahora mismo este país, que gozaba de una cierta tranquilidad, pasa a ser un país en riesgo de guerra por estar yendo sin ninguna obligación en contra de Rusia, por culpa de unos políticos racistas que generan la rusofobia entre su pueblo y con el agravante de la incertidumbre de que en algún momento sea Rusia la que les pida explicaciones de por qué enviaron sus armas para combatir a sus soldados. Por todas estas malas decisiones, dejándose llevar por el pensamiento común y las órdenes dictadas desde el país del norte, Finlandia pasó de tener el coste de energía controlado y una inflación también controlada a tener insuficiencia energética, una inflación descontrolada y encarecimiento de la vida del pueblo finlandés. La finlandesa Sanna Marin quería volver a postularse como primera ministra, pero las urnas la han relegado a un tercer puesto y perdiendo la mayoría de los votos. Se convierte así en otro líder que pierde por crear esta rusofobia y se une al club de los derrotados, como ya lo son los ex dirigentes de Suecia, Dinamarca, Escocia y también personajes como Mario Draghi o Boris Johnson de Inglaterra. Todos ellos han perdido las elecciones por incrementar los conflictos y alimentar esta guerra. ¿Y quién es Marin? Marin rompió moldes al convertirse en la primera ministra en funciones más jóvenes del mundo en el año 2019 a la edad de 34 años. Trabajó como cajera tras acabar el instituto y fue la primera de su familia en ir a la universidad. Entró en política a los 20 años y accedió rápidamente a las filas del Partido Socialdemócrata de centro izquierda. Desde su llegada al poder ha sido considerada en el escenario mundial como una especie de pionera, un ejemplo para los líderes progresistas de todo el mundo. Su juventud y su género la han distinguido de sus predecesores, que en su mayoría son hombres de mediana edad. Ahora la coalición nacional debe iniciar negociaciones para conformar un gobierno de coalición en el que deberá elegir entre el centroizquierdista SDP o el euroescéptico y anti-inmigración Partido de los Finlandeses, que batió este domingo su récord electoral de 2011.
En los últimos 4 años, el actual gobierno de coalición, compuesto por el SPD, el Partido del Centro KESK, la Liga Verde VIHR, la Alianza de Izquierda VAS y el Partido Popular Sueco de Finlandia, el SFP, se enfrentó a la pandemia del coronavirus, al tiempo que apostó por romper con el tradicional estatus neutral del país e incorporarse a la OTAN, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. La crisis del COVID-19 y el conflicto entre Kiev y Moscú, junto con las sanciones antirrusas de Occidente, hizo que el gobierno de Marín chocara con una crisis energética y la subida de la inflación, que impactó en el coste de vida de los finlandeses. La nación incluso entró en recesión técnica tras sufrir una contracción del 0,6% del PIB en el cuarto trimestre del 2022 en comparación con el periodo anterior. En este contexto, la oposición criticó a Marín por el excesivo endeudamiento, lo que situó la estabilidad de las finanzas públicas en uno de los principales temas de la campaña electoral. Además de la economía, los votantes ponderan otro tipo de desafíos, como la política climática y el declive de la educación en su país. Los problemas económicos a los que tienen que enfrentarse ahora Finlandia. Aunque Marín fue elogiada internacionalmente por sus políticas progresistas, incluidas las relativas a los derechos de las personas trans, se enfrentó a críticas con su país por el fuerte gasto público de su coalición. El gobierno de Marín ha dado importancia a la financiación de servicios públicos, como la sanidad y la educación, para garantizar el crecimiento económico, pero sus rivales políticos la acusan de no controlar las finanzas del país. La crítica llegó en un momento en el que se prevé que Finlandia entre en recesión este mismo año. Según el boletín del Banco de Finlandia, el país se enfrenta a los mismos problemas que el resto del mundo. Una crisis energética agravada por la guerra de Rusia en Ucrania y un incremento del aumento del coste de vida. Ahora se tiene que elegir un nuevo líder en Finlandia. Este tendrá la tarea de dirigir el ingreso del país en la OTAN, después de que Turquía aprobara finalmente la semana pasada la solicitud de Helsinki para ingresar en la alianza militar, poniendo así fin a meses de retrasos. El nuevo partido político de Finlandia no lo tendrá fácil. Se encontrará con una situación muy compleja. Deberá de responder ante Rusia por las políticas rusofóbicas que se ha impulsado en este país, además de la amenaza directa que están generando por querer ser aliados de la OTAN, a unas sabiendas de que esta organización solo tiene un objetivo, y es estar en guerra con Rusia. Y el resto de políticos europeos deberían de tomar nota. Estamos ante un modelo de política que se les ha quedado anticuado y ya no es válido que puedan poner a su país en peligro porque tú tengas conflictos sin resolver. No son pocos los gobiernos dictatoriales que ya se han llevado la sorpresa de que no están tratando con pastores de ovejas, están tratando con una gran potencia económica, de recursos y armamentística, una potencia que además no está sola y que les ha hecho saber de que no va a doblegarse ante tanto colonialismo e intervencionismo extranjero. Ahora, estos políticos europeos deberían de tomar nota y cambiar sus modelos de gestión. Como dice el refrán, cuando ves las barbas de tu vecino a afeitar, pon las tuyas a remojar. Si te gusta esta información, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte ningún video.